Cuéntenme, ¿qué fue lo último que vimos? Empiezo a preguntar. Bombardeo de preguntas. ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el objeto? ¿Qué es la tasa? ¿Qué es la tarifa? ¿Qué es la época de pago? ¿Ya las encontraron en las demás leyes? Sí, maestra, las buscamos durante 2 días. ¿Sí o no? Chicos, ¿están ahí? ¿Aló? Bueno, yo sí lo encontré, profesora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué encontraste, Toño? Bueno, del sujeto, una compañera me compartió un archivo que dice que el sujeto, existe el sujeto activo y el pasivo, que son las personas obligadas al pago del impuesto, como nos había explicado. Sí, eso ya los vimos. Sí. El Pero chiste... ahora está el Ajá, sujeto dentro del ICR, el IVA y el IEPS. ajá. Importa. Dentro del ICR yo tengo que, son todas las personas físicas y morales, bueno, otra vez, ¿no? Residentes Ajá. en México, o sea, eso es como la característica, ¿no? Residentes en México, cualquiera sea la fuente de su riqueza. A ver, pero ¿eso dónde está? ¿En qué parte? Ajá, pues es lo que tenemos que encontrar. O sea, nosotros ya sabíamos, Uh-huh. porque lo vimos en las primeras clases, que era el sujeto activo y que era el sujeto pasivo. Y hablamos de distintos tipos de sujetos pasivos. ¿Se acuerdan? Ahora, esos sujetos pasivos son los que tenemos que encontrar dentro de las leyes. Entonces, eso que me estás diciendo sí está bien, pero ¿en qué artículo está? Lo que necesitamos es identificar a todos los sujetos que son susceptibles de cada una de esas leyes, los que se van a ubicar en los hechos generadores, ¿ok? ¿Para qué? Para que aterricemos nuestras ideas y nuestros conceptos y lo podemos ver de forma práctica, ¿ok? Porque está muy fácil echarnos un rollo de teoría si no entendemos o no los vemos tal cual. Entonces, ¿eso que me estás leyendo está en el artículo 1 o en el artículo 2? Antonio. Creo que está en el 1, me parece. No lo sé. ¿Por qué creen que las pregunté? Yo les pregunté cuáles eran y necesitábamos identificarlos en cada una de las leyes. ¿Por qué razón? Porque esos sujetos activos y sujetos pasivos, cuando ya estamos viendo personas físicas y personas morales, pues los vamos a tener que repetir, a lo mejor ya no en el concepto, sino ya directamente en la persona de que se trata. Cuando nosotros estemos haciendo un cálculo de alguna ley o de algún tipo de, vamos a suponer, de impuesto o de alguna aportación de seguridad social, cualquiera de esas vamos a tener que identificar en dónde están los supuestos específicos, ¿ok? Entonces, para poder hacer eso, y la manera más fácil es que de una vez identifiquemos los 6 supuestos que estamos mencionando. Bueno, son 5 que están en el artículo 5 y uno adicional que son las épocas de pago, ¿ok? Cuando nosotros tenemos bien claro cuándo son las épocas de pago y quiénes son las personas que van a pagar, no tenemos un tema, ¿ok? Cuando nosotros ubicamos el objeto de la ley, tampoco tenemos un problema, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, necesito que me digan, lo que me estabas diciendo, Toño, está bien, sí es eso. Ahora, lo tenemos que ubicar dentro de la ley. ¿Dónde está? ¿En qué artículo y por qué está así? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? Para saber, podemos interpretar, ya sabemos que eso no. Tiene que ser lo que dice ahí, ¿ok? Y entonces, habíamos comentado que todos los impuestos
se refieren a personas físicas y personas morales. ¿Hay de otro tipo de personas? No, no hay otro tipo de personas, solamente físicas y morales, ¿ok? Y eso lo vimos en el 21 y en el 25 del Código Civil, que más o menos lo comentamos, señalamos cuáles eran las personas que existían, inclusive el Estado, etcétera, etcétera, ¿ok? Hasta ahí no tenemos un tema. Entonces, cuando tú me empiezas a decir que el artículo X, el 1, creo que sí es el 1 o el 2 del impuesto sobre la renta, el 1, ¿no? Que el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta nos dice quiénes son los sujetos a quienes se les va a aplicar ese impuesto, pues tenemos que ubicarnos en que cualquiera que caiga en ese primer artículo le va a aplicar la ley. ¿Ok? Con independencia de que después nos vamos a ir al artículo en particular, ya sea dependiendo del régimen en el que se den de alta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿qué dice el artículo 1, Toño? ¿Y quiénes son esas personas? Para la ley del impuesto sobre la renta, ok, sujetos, están ubicados en el artículo 1. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Qué dice el artículo 1 completo? Pues dentro del artículo 1 menciona todos los residentes de México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea. Pero, ¿qué dice el artículo? O sea, no me hagan un resumen. ¿Por qué no podemos hacer un resumen de ese artículo? Ya lo dijimos 1000 veces. Este tipo de artículos son de aplicación exacta, estricta, interpretación literal. ¿Qué quiere decir? Que no los puedo resumir. Los tengo que entender y leer como están. Entonces, si tú vas y buscas en alguna página o en algún otro lado y encuentras un resumen, pues está padrísimo. Pero el tema es dónde están los elementos que estoy buscando. Si mi artículo 5 del Código Fiscal, que es el general, me dice que la ley específica, en este caso la ley del impuesto sobre la renta, tiene que ser de aplicación estricta todo aquello que se refiera a cargas a los particulares y que se refieren a las cargas de los particulares, todo aquello que se refiere a sujeto, objeto, base, tasa y tarifa. Profe, yo le leo el artículo 1. A ver, adelante, tú lee lo que tú quieras. Déjame Dice, subirle al volumen a esta chachara. ley del Base de... impuesto sobre la renta, título 1, disposiciones generales, sujetos al impuesto y fuente de riqueza, artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. A ver, ¿dónde está ahí las personas? ¿Quiénes son las personas? Lo acaba de leer Evelyn. Hasta ahí están las personas. Las físicas y las morales. Personas físicas y personas morales. ¿Ok? Dice esta madre que está inestable. Uy, otra vez. Bueno, vamos a donde demos. Ok, hasta ahí facilísimo. Ya encontré a los sujetos. Entonces tengo que ubicar a todas las disposiciones que hablen de personas físicas y de personas morales con independencia de la actividad, me estarán determinando un sujeto. ¿Ok? Y siempre va a ser persona física y persona moral. No perro, no gato, no pingüino, no cualquier otra cosa. O sea, los sujetos son físicas y morales. ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahí está fácil. Pero ahora viene el objeto. ¿Qué más dice el artículo? Dice que van a hacer estas personas cuando hagan estas cosas. ¿Ok? ¿Qué es el objeto? Dijimos la clase pasada que es el por qué se les va a aplicar o para qué, en qué casos específicos. Profesora, ¿Ok? ¿Qué pasó? no es en la parte que si están obligados a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. ¿De qué estás hablando? No sé qué estás leyendo. El artículo 1. ¿De qué ley?
¿De qué ley, Luis Ángel? ¿En qué ley estás? Porque en este momento estamos en ¿dónde? En ley del impuesto sobre la renta. Y tú Ah, estás ok. leyendo el 1 ¿de qué ley? Perdón, ¿De qué profesora, ley? me No pidas equivoqué. perdón, o sea, Es el código fiscal de la Federación. Exactamente, tú estás leyendo el Código Fiscal. Y ese artículo primero del Código Fiscal, ¿con qué lo vinculamos? Con el 31 fracción cuarta, ¿se acuerdan? Entonces, estamos viendo el quinto y lo estamos vinculando con las demás leyes. ¿Sale? El quinto, pero ese quinto del Código Fiscal, en este preciso instante estamos ubicando cuáles son esos elementos que dice ahí que son de aplicación estricta. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos poner en una presentación muy mona o podemos inclusive, no sé, hacer un resumencito o miles de cosas, pero si no entendemos cuáles son en las leyes específicas, estamos fritos. Y pues ahorita nada más lo dejamos en 3, que es IVA, renta y EPS. ¿Ok? Son las básicas, las que tenemos en esa compilación de legislación fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chaparros, díganme, ¿qué más dice el artículo? O sea, ya entre físicas y personas morales. ¿Por qué? Porque no hay de otra. El artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta me dice qué es eso. Ahora, ya necesito saber para qué existe esa ley. Y entonces, ¿qué es lo que va a gravar? ¿Cuál es el objeto? El objeto es aquello que va a gravar. ¿A qué le está poniendo un impuesto? ¿Por qué es un impuesto? Porque de acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, señalamos que los impuestos son todos aquellos que han pasado por un proceso de creación de leyes. Por eso es que existe la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial de producción y servicios. ¿Ok? ¿Sí o no? Y vamos como el cangrejito, 2 pasos para adelante y 4 para atrás. A ver, chaparros, vamos de nuevo. ¿Qué más dice ese artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta? Que me permite identificar para qué sirve el impuesto sobre la renta, qué es lo que va a gravar. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo, Evelyn. Por favor, a leerlo completo. Artículo primero, bla, 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 bla. El artículo primero. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Ok. Sí, ¿Sigue sí, leyendo? Así. sí. Residentes en México. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. A ver, esa primera fracción, ¿qué onda? ¿Dónde está el objeto? ¿Cuál es el objeto de la primera fracción? ¿Qué es lo que va a grabar? Ya sabemos que grabar es qué es lo que le va a poner la carga, qué es lo que se tiene que pagar. Sería la fuente de riqueza de donde procede, ¿no? ¿Serían los ingresos? Los ingresos, ¿Por qué? porque de ahí es donde va a hacer el gravamen. El gravamen, ¿a qué le voy a poner? O sea, sí es el ingreso. ¿Cuál ingreso? ¿Qué pasó, Said? ¿Es a todo residente mexicano? No, A la actividad que realicemos. tampoco, ya lo dijeron, es a los ingresos, pero ¿por qué a los ingresos? ¿A qué ingresos? Los ingresos en efectivo que tenga la persona. Ahí dice que tienen que ser en efectivo, o sea que si te hago la transferencia bancaria no está grabado. No ¿Es respecto dinero. de todos sus ingresos? Exactamente, todos sus ingresos. Especie, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el objeto, el primer objeto de la ley del impuesto sobre la renta? Graba todos los ingresos de quienes De las personas físicas y morales que residentes residan México. en México, Ujú. con independencia de la fuente de riqueza, ta, ta, ta. ¿Quiénes son los residentes? Eso lo vimos en la Consti. Los que llevan más de 10 años en... Todos los mexicanos. ¿Cuáles 10 años? 6 meses. Es más, lo vimos. Todos los que son mexicanos, pues, y viven en México, son residentes en México. Y el artículo 31 Se trabó la profe, ¿no? a los que residían, los que eran extranjeros, ¿se acuerdan? Ah, pues ese en específico tiene que ver con esta mugre de la ley del impuesto sobre la renta, porque ahí te determina que quién reside en México. Bueno, toda aquella persona que tiene legalmente permiso para quedarse después de 6 meses o que ha tenido fuentes de riqueza mexicanas o que su negocio está en México, que tiene un establecimiento permanente, etcétera. ¿Ok? Por eso dice ahí, todos los residentes, con independencia de dónde sea su fuente de riqueza. Lo único que necesitas para que pagues el impuesto es, uno, tener ingresos y vivir en México. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa primera fracción? ¿La puedo interpretar? No. Ahorita solamente la estoy tratando de entender. No estoy interpretando. Es lo que dice ahí. Todos los residentes mexicanos respecto de todos sus ingresos, ese es el objeto de esa primera fracción. Entonces te está diciendo personas físicas y morales que estén en México, que vivan en México, por todos sus ingresos. ¿Ok? Entonces el primer objeto de la ley del impuesto sobre la renta es gravar a todas las personas físicas y morales que vivan en México por todos sus ingresos. Solamente tienen que vivir en México. ¿Ok? Y vivir por un tiempo que les dé la calidad de residente permanente. ¿Ok? Si yo soy una persona indocumentada y me vengo de El Salvador a vivir a México, ¿tengo que pagar impuestos? No tengo FM3, que es el formato de nacionalización, no tengo nada. No, porque legalmente no es residente en México. Llevo más de 6 meses viviendo en México. ¿Legalmente no soy residente en México? ¿Qué pasa con el desconocimiento de la ley? No te exime de No te exime de cumplirle. ¿Tengo obligación de pagar impuestos? Sí. Obvio. Obvio que tengo obligación de pagar impuestos. No es si quiero. Esto es a fuerza, a hueviori si le quieren poner. ¿Ok? A la de a Wilford. ¿Quién tiene que pagar? Todos los que vivan en México. No importa si estás de legal o de ilegal. Si tienes ingresos en México, tienes que pagar. Es que me dediqué al cártel de los Zetas. Uy, qué pena. Tienes ingresos. Y eso equivale a que tienes obligaciones de pago. Y aparte, pues estás obteniendo tus ingresos de una manera ilegal. Entonces te amerita que te vayas al bote de por vida por andar matando gente. ¿Ok? Que no seas nacional no implica que no estés obligado a cumplir la legislación. Si estás en territorio nacional, eso basta para que tengas que cumplirla. ¿Ok?
aunque no tengas la calidad de residente. Bien, el segundo supuesto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿qué dice? Dice residentes en el extranjero con establecimiento permanente. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. ¿Cuál es el objeto de la fracción segunda? Los ingresos que va a generar el establecimiento que tenga el residente extranjero. No, aquí no son residentes. ¿Dónde están los residentes extranjeros? No, o sea, me refiero a que están en otro país. Entonces es Ajá. residente de acá, ¿no? Sí, no. Entonces, ¿los ingresos de qué son? Del Tú misma, establecimiento. Yuli. Del establecimiento permanente, efectivamente. Así es como lo tenemos que entender. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? Cualquier persona extranjera que venga y ponga su changarro en México, pagará en México el impuesto que corresponda a los ingresos de ese establecimiento en específico. ¿Sale? ¿Qué es un establecimiento permanente? Puede ser una sucursal, una filial, un changarrito, o sea, un comercio inclusive electrónico, o sea, puede ser lo que quieran. Pero si está en México y está haciendo negocios en México, va a pagar el impuesto. ¿Sale? Entonces ya tengo aquí dos. Uno, todos los ingresos de todas las personas que viven en México, físicas y morales. O sea, todos los nacionales. No importa si eres ser humano o si eres empresa o si eres Estado o si eres lo que quieras ser. O sea, simple y sencillamente por ser persona físico-moral, entras. ¿Ok? Ahora, el segundo supuesto. Si eres extranjero, pero vienes y pones tu changarro en México, pagas impuestos por los ingresos que se obtengan de ese changarro. ¿Ok? Tengo dos. Vamos por el tercero. ¿Qué dice el 3? Dice residentes en el extranjero. Los residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. A ver, ¿qué pasa con los residentes extranjeros? ¿Aquí qué estoy cubriendo? Piénsenle. Que vinieran por un tiempo corto y que al final deciden echarse para atrás, de todos modos tendrían que pagar el impuesto. ¿De echarse para atrás en qué? ¿No? Pues básicamente A ver, esperen, dejen hablar a Juliana, vas. Pueden ser todos aquellos ingresos que obtenga por parte del país, pero pues, por ejemplo, en caso de que tenga este establecimiento, pues que no se le, o sea, que digamos que sea indirectamente fuente de riqueza. Entonces, ¿cómo le hago con eso? Todo lo demás. ¿Mande? ¿Cuáles son las fuentes de riqueza en México? Piensen más. Ustedes pueden solos. A ver, la otra persona que iba a hablar en lo que Yuli piensa. Ya estabas hablando, vas, Peque. No te trabes. Profesor, bueno, no, por ejemplo, aquí me entraría lo que usted dijo de hace rato de que a lo mejor nada más sean como cosas en línea, que realmente no tienen aquí como un establecimiento, pero siguen obteniendo cierta riqueza de la nación. Pero ¿cuál sería la riqueza que obtienen de la nación las cosas en línea? Profesora, yo le podría poner un Puede ejemplo, ser, sí. pero A ver, no tú sé ponlo. no sé si esté bien. Podría ser, por ejemplo, las empresas que explotan las minas mexicanas, pero que Pero son... esas, acuérdate que son productos y normalmente deben de ser nacionales. Porque ¿se acuerdan que había una restricción en el 27 que decía que los extranjeros no podían hacer ciertas cosas? Ajá. Por eso vimos el 27.
Todo tiene un sentido ahora, o sea, yo me estoy regresando a muchas cosas de la Constitución que ustedes ni siquiera se imaginaban y que seguramente otros profes ni siquiera han tomado en cuenta. Pero la idea es que entendamos todo este relajo y por qué está así. A ver, chavos, ¿qué pasa con la importación y exportación de mercancías? ¿Qué pasa? Imagínense, si yo soy italiano o italiano y yo quiero hacer zapatos de piel, pero resulta que la piel en Italia es muy cara. Entonces me voy a México, a León, Guanajuato, y compro piel para hacer mis zapatos italianos. ¿De dónde es la fuente de riqueza? De México. Entonces, ¿por qué tengo que pagar el impuesto? Pues por esas pieles que yo estoy sacando de México. Por ejemplo, otro más fácil. Soy de Estados Unidos y tengo un mercado muy amplio de jitomates. Entonces yo le compro a los pequeños productores mexicanos el jitomate para hacer mis pizzas en Estados Unidos y enlatarlo y regresárselos enlatado. ¿Dónde está la fuente de riqueza en ese momento? Pues los jitomates son mexicanos. Entonces, si tú vas a mandar jitomates al extranjero, pues tendrás que pagar el impuesto por comprarlos allá. O no sé, se me ocurre plata de Tasco. O se me ocurre mezcal de Oaxaca. O se me ocurre tequila de Tequila. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, pues todo eso, la fuente de riqueza, ¿dónde está? En México. Entonces, ajá. Es que yo pensé que nada más por eso se pagarían como impuestos de importación, pero en ese caso también se paga pues esto. Por los ingresos que estás obteniendo de la fuente de riqueza mexicana. ¿Y cuándo vas a pagar? En el momento que vendas el producto que tiene la fuente de riqueza mexicana. ¿Ok? Eso es independiente a la importación y exportación de mercancías. O sea, lo que quiero que vean es cuál sería una fuente de riqueza mexicana. ¿Ok? Con independencia de que tenga que pagar cuotas compensatorias, que tenga que pagar IVA para importar o exportar, que tenga que pagar derecho de trámite aduanero, que tenga que pagar Altex, Pitex y todas esas cosas, etcétera. Todos los impuestos que sean necesarios. Habrá cosas que yo tenga que pagar de renta en México. ¿Ok? Otra más fácil. Resulta que a mí se me ocurre poner una empresa maquiladora en México para vender a nivel mundial. Ahí yo tengo un establecimiento permanente en México, la maquiladora. Pero resulta que el ingreso no lo estoy obteniendo en México. El ingreso, yo agarro las prendas que maquilo en México y las vendo around the world. O sea, no tengo un tema. Y de todo eso que gano en el mundo, pues tendré que aportar una parte a México. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo de la maquiladora es mexicana. ¿Sí le captaron, Antonio? Sí, profesora. Entonces, tengo 3 supuestos básicos y de estos 3 supuestos se van a derivar todos los demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la ley ahí? Si ustedes revisan el índice, empieza a dividir las actividades por las cuales yo puedo generar ingresos. Y entonces, cuando yo voy y me doy de alta en el SAT, porque no significa que no tenga un RFC ya, todos lo tenemos, prácticamente desde que nacemos. El tema es que no todos estamos dados de alta para contribuir. ¿Por qué me doy de alta? Porque en ese momento es cuando voy a caer en el hecho generador. ¿Ok? Y entonces ya te empieza a derivar actividades empresariales, honorarios por servicios, asimilados honorarios, de extranjeros, bla, bla, bla. Y entonces puedo entender perfectamente bien la estructura de la ley. ¿Por qué razón? Porque yo ya entendí las
las tres primeras cosas, que son el objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley? Básicamente gravar todo ingreso que se pueda desprender en México, ¿ok? Y este es de las personas que viven, es decir, de los mexicanos y extranjeros que residen en el territorio, de los que tienen establecimientos permanentes en México, y 3, de los que tienen fuente de riqueza en México. Son las 3 cosas elementales. Y entonces yo ya tengo que ubicar después de eso cuáles son esas fuentes, cuáles son esos establecimientos, cuáles son las actividades que realizan las personas para obtener esos ingresos en México. ¿Sí me captaron el objeto de la ley? Y entonces, cuando el Código Fiscal me dice que estos son de aplicación estricta, significa que yo no puedo interpretar otro tipo de ingresos. Son esos. Y básicamente esos abarcan todo, si se dan cuenta. Todo en lo que cualquier persona física o moral puede obtener una ganancia. Un ingreso. ¿Ok? Y regresamos a nuestro concepto de derecho fiscal. ¿Se acuerdan que hablábamos de ingresos, utilidades, dividendos, rentas y no sé cuánta madre más? Pues todas esas que implican ingreso. Y entonces todas esas también están contempladas en la ley del impuesto sobre la renta. Por eso es que la participación de los trabajos, del trabajador en las utilidades que veíamos en el 123 constitucional, se deriva de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ya le agarraron la onda? Parecía muy difícil, pero realmente no lo es. Una vez que yo encuentro eso, puedo ya básicamente entender cualquier ley, al menos las fiscales. ¿Por qué? Pues porque ya sé de qué se va a tratar esta madre, ¿no? ¿De qué se va a tratar? Pues de gravar a todas las personas que están haciendo estas actividades en concreto. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan hasta ahorita?